Hágale, ahora sí. Ya empezamos, John. Ya estamos. Ya estamos al aire. Ah, no Ya. jodas. Ah, yo me... Sí. Bueno. Que se me había ido ahí, que es que el mismo lo meto. Ya llegaste sin el Facebook y no salió. Sí, ya. Ya debe estar. A ver. Siempre no así. A ver. Ah, sí, ya estamos. Ay, güey, puta, bueno. Listo. Ahí estamos. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches. Ah, espérate, yo me termino de reír. Es que me cogiste así, De como decimos sorpresa. acá, con los calzones abajo, viejo. Bueno, hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde, bueno, donde ya venimos reflexionando este texto de James Hillman, Reimaginar la psicología, un texto revolucionario en el campo de la psicología junguiana, un texto que dio otro lugar, otra perspectiva de poder entender el alma, dándole lugar al alma en sí misma, más que intentarla descargar en el ego, tal como lo hacía Jung, o en hipostasiar o en mostrar como en un sustancialismo, como lo hace la psicología junguiana, a esta connotación del alma que está por allá en lo trascendente, en lo inconsciente, pero que Hillman le da eso una revolución total y le da un giro de 180 grados al enfocar el alma en sí misma. Entonces, él nos plantea en este texto, cuando plantea en su libro, que en inglés es revisionar la psicología, es darle otra mirada, pensar la psicología o imaginarla desde ella, para sí misma, más que para las necesidades del ego. Y en este texto también Hillman presenta también ciertas críticas o ciertas refutaciones a la psicología junguiana y o sin reconocer, como hemos mencionado nosotros, Alejo, en muchos Facebooks, donde hemos dicho que nada más junguiano que Hillman y Gigerich no puede existir. Y bueno, y entonces, en esta medida otra ya hemos tocado entonces tres imágenes o tres conceptos que son fundamentales, que el primero es personificar entonces la capacidad que tiene la psique para generar de manera autónoma sus propios personajes, sus propias personificaciones, algo que va mucho más allá del ego, sino que esta personificación reclama una atención, viene con su propia conciencia también y o también se vuelve como una forma en la cual tenemos para entender el mundo, entonces, o una forma a través de la cual vemos, entonces, que no es el yo estático, monocéntrico, como nos lo plantea la psicología junguiana, esta relación entre el eje yo sí mismo, sino que realmente se plantea un politeísmo, una pluralidad que tiene la psique. Bueno, ya por otro lado estuvimos tocando el concepto de patología, que Hillman dice que una de las formas más inmediatas que tiene la psique para expresarse es la patologización, la fragmentación, la morbidad, la enfermedad, la aflicción. Es a través de una de las formas favoritas que ella más le encanta, es decir, aparecer, es decir, donde le quita toda esta connotación de persistencia a un ego monocéntrico, que también es una personificación y entonces posibilita otras formas que se ve a través de la aflicción, como lo plantea Hillman. En un tercer momento estuvimos, que es uno de los capítulos más difíciles, que es el capítulo de psicologizar, donde, o transparentar, como lo menciona, donde Hillman nos dice que una de las constituyentes propias que tiene la psique son las ideas. O sea, que nosotros siempre vemos es a través de ideas, que nosotros no vemos el mundo así o así, sino es a través de una idea que nos agarra, de una idea que nos orienta, de una idea que nos mueve. Y entonces, en este también estuvimos hablando entonces propio de que uno de los problemas que puede pasar, digamos, en este concepto, esto es que
cuando, como el alma está en búsqueda de ideas, como nos lo plantea Hillman, tendemos entonces, si damos cuenta que en realidad cuando el alma le falta ideas, entonces seguimos las ideas del otro, las ideologías del otro, los dogmatismos de los demás, y o como una forma de asumir las que son propias y que se vuelven nada más como en ideas que también caducan y son muertas, pero que aún así resistimos a que se vayan y sigan y puedan llegar otras ideas como otra forma de poder ver el mundo, ver la vida y cómo nosotros vemos a través de ellas. Y vamos para el cuarto capítulo, que es el deshumanizar, que es uno de los más complejos también, pero de los más controvertidos, donde ya Hillman nos pone que hay que deshumanizar la psicología, o sea, que la psicología no debe centrarse en este personalismo, en el individuo, en el ego, en el que tú tienes que mejorar, en el que tú tienes que ser mejor persona, en las conductas, en este sujeto humano demasiado humano, en el último de los hombres, como nos lo plantea Nietzsche, sino que realmente en este capítulo Hillman va a hablar más acerca de esta importancia de deshumanizar, de volver la psicología a ella misma, de volver la psicología al alma. Y bueno, Alejo, hay un pequeño recuento que vos más me vas a acompañar acá. Buenas noches, ¿cómo estás? No te salude porque me agarro ahí un poco, como hacer un pequeño recuento así rápido. ¿Qué tal, John? ¿Qué tal todos? Pues mira, ya hiciste un gran recuento de lo que hemos visto hasta ahorita. Obviamente hay muchísimos más conceptos que hemos tocado a lo largo de todas estas pláticas. Ya llevamos 23 hasta el momento. Y es importante que tengamos en cuenta todo esto que ha dicho John y los conceptos que también se nos han quedado ahí en el tintero en este momento, pero que hemos tocado en cada una de las pláticas. Para poder entender lo que pasa en este capítulo, necesitamos precisamente, como dice John, tener en cuenta, si hacemos un pequeño entramado de lo que está sucediendo hasta ahorita, que los procesos psicológicos son en sí mismos personas. Ajá, es decir, yo como sujeto no soy el único sujeto que desarrolla su dinámica psíquica en el medio en el que me encuentro. Hay en mí, yo soy legión, ¿no? Pero no es porque los procesos psíquicos sean míos, sino que yo vivo en los procesos psíquicos. Yo soy parte y extensión de los mismos procesos psíquicos, por lo tanto, en ningún momento puedo decir que sean mis procesos psíquicos, sino son de sí mismos. Ajá, cada vez que aparece una morbilidad o una patología, ese mismo proceso es un sujeto en sí mismo y por lo tanto tiene su propio desarrollo y su propia dinámica. Para la mayoría de los psicólogos, incluyendo los psicólogos junguianos, cuando nosotros hablamos acerca de los procesos psíquicos, los centramos en el sujeto, en la persona como tal. Y decimos, por ejemplo, que una patología es un morbus acer, de la cual la persona, el individuo, puede sacar provecho para poder, perdón, alcanzar la totalidad, llevar a cabo el proceso siempre continuo de la individuación, al que nunca se llega, obviamente, pero que está ahí determinando nuestro propio destino como personas. Para eso sirven las patologías, para eso sirve la neurosis, para eso sirven los problemas, para eso sirven las dificultades, las crisis y todo lo que nos sucede, ¿no? Es lo que nos dicen las psicologías dinámicas comunes, incluyendo a la psicología junguiana. Pero lo que Hillman nos pide repensar, ¿sí? Revisionar, reimaginar, es qué pasaría si estos procesos psíquicos no son parte del sujeto y ni siquiera están dirigidos hacia la vida personal del sujeto, sino que son en sí mismos procesos dinámicos que se desarrollan bajo su propio telos, es decir, sus fines están dictados por sí mismos. Ajá, su propia estructura como fenómeno los lleva hacia donde tienen que ser llevados, pero eso no tiene que ver con nosotros como sujetos, como personas. Ajá, cuando llega un paciente a psicoterapia, no llega solo, llega con una miriada de personajes detrás de él. Llega con el padre, llega con la madre, llega con el hermano, llega con la esposa, llega con la novia. Es decir, todos estos sujetos de los que él habla, en el campo de la terapia,
en el consultorio, se convierten en personajes que van tramando una historia entre ellos. Y por lo tanto, aquí ya tenemos otro proceso también importante. Ya no solamente son las personas que aparecen, sino la relación que tienen entre ellos en el campo de la imaginación. Porque obviamente, incluso los recuerdos de la persona que tenemos frente a nosotros se comportan de forma autónoma, aparecen y desaparecen de manera dinámica dentro de la misma relación terapéutica. Por lo tanto, estos mismos recuerdos no son reales o no son verdaderos en el sentido de ser una situación que haya pasado sin contraste, sino que son reales por el hecho de que se van ficcionando, se van creando en ese momento. Lo que nos presentan son ficciones. El paciente eh, recuerda ficciones. Ujú. El paciente platica ficciones. Pero incluso nuestro diálogo es una ficción. Y si llevamos esto más adelante, la identidad del paciente es una ficción también. Y el trabajo del terapeuta también es una ficción. Esto es importante. No podemos olvidar, como lo decía Hillman en el capítulo anterior, que todo lo que nosotros hacemos como psicólogos es tratar con ficciones, con narrativas mitológicas que se van actualizando constantemente y nos van hablando acerca de sí mismas. Ujú. Los mitos no nos hablan de las personas. A pesar de lo que digan los psicólogos mitologistas, ¿no? Shinoda Bolem, ¿no? Sí, sí, Los dioses de cada mujer, los dioses de cada hombre, los dioses de la mujer madura, no son ahora, los dioses no Isa, son nuestros. Exacto, los dioses no son nuestros. Los dioses son de ellos mismos. Y al contrario, podríamos decir nosotros que nosotros somos de los dioses. Nosotros sí, somos de los fenómenos, nosotros estamos atrapados por esas ideas que van configurándose como esquemas que nosotros seguimos continuamente en nuestra vida y no sabemos que seguimos. Las ideas son caminos, las ideas son formas de ver, las ideas son formas de existir en este mundo. Y por lo tanto, cada vez que yo me enfrento a la realidad, ¿sí? Esa realidad es una idea. Yo soy una idea y aquellos ojos con los que veo estas ideas también es una idea. Y estas ideas no son fijas, esas ideas van cambiando, mutan constantemente, se van traslapando unas con otras, van mostrando nuevas facetas de sí mismas. Y eso es el campo de la psicología. Eso es el campo de la imaginación creadora que crea la realidad en cada momento. Entonces, eh, paradigmas como el paradigma científico, ¿sí? Visiones como la visión fantasía. religiosa, e incluso la construcción de la psicología como una disciplina por sí misma, son ideas. Ujú. Son ideas que tienen que irse renovando continuamente y por eso el título de la obra de Hillman, reimaginar o revisionar, es volver a ver, pero este volver a ver no quiere decir que hagamos una nueva escuela de psicoterapia nada más. Aquí hay una crítica directa a la psicología arquetipal que se constituye como escuela a partir, por ejemplo, de la obra de Hillman, ¿no? No quiere decir eso, lo que quiere decir es que la psicología tiene que ser el proceso constante de ir reimaginando siempre, ¿sí? No ir reimaginando nosotros nada más como personas, la idea se reimagina a sí misma de forma constante. No tenemos nosotros que elevarla a ese proceso. Al contrario, lo que se nos pide como psicólogos es estar a la altura del proceso reiterativo, circulante, circunvalante, podríamos decir incluso en el plano de lo que Hillman nos ha enseñado hasta ahorita como epístrofe, eh, del Bien, fenómeno. Sí, 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 es decir, por eso cuando el psicólogo está frente al fenómeno psicológico, el fenómeno psicológico es un fenómeno cambiante, pero siempre en el contexto y en el proceso de la imaginación creadora. sí, fíjate que en eso es lo que vos estás diciendo y una de las connotaciones que aún tenemos dentro de la psicología actual es que aún sigue operando bajo ideas que
ya están muy desgastadas o ideas que ya están muertas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, desarrolló sus ideas, no o sea, esas ideas eran operativas en ese momento, pero a medida de que iba avanzando. Te me congelaste, John. ¿Eres tú o soy yo? Bueno, voy a suponer que eres tú, John. Continúo la idea mientras vuelves a entrar. Mm, a ver, déjeme ver porque no Ah, creo que se ya, nos ya, ya, vaya. ya. ¿Ya estás, John? Sí, ya volvió otra vez a aparecer. Perfecto. Entonces, eh, voy a volver otra vez a retomar lo que dije, Sí, adelante, que la adelante. psicología sigue operando en ideas que ya están caducas y no se han dado cuenta que en realidad los propios movimientos del alma, los propios movimientos nos llevan a otra forma de ver, a otra forma de entender, a otra forma de poder comprender, a otras formas en las cuales tenemos perspectivas acerca de los fenómenos. Pero entonces, o en 100 años, por ejemplo, tanto en la teoría psicoanalítica, en la teoría junguiana, en el humanismo, en la psicología cognitiva conductual, siguen operando con esas ideas fijas, ideas que como que si no tuvieran sus movimientos, siguen operando, digamos, bajo las mismas técnicas, bajo los mismos presupuestos teóricos, bajo los mismos dogmas, sin darse cuenta que son ideas que también hay que repensarlas, que hay que replantarlas, que son ideas que, y o en tanto momento que el alma ha avanzado también y que el alma tiene también sus propias ideas, como también, como vos estás mencionando, podemos estar también a la altura de esas ideas. Pero, ¿qué pasa? Que y o vamos al fenómeno, pero ya con ideas muertas o con ideas fijas, sin sabernos aproximar a esas ideas nuevas que están surgiendo. O cogemos a la idea viva que está ahí en pleno despliegue. ¿Y qué pasa? Entonces, la cercenamos, la subyugamos con una idea muerta. O sea, es decir, nos aproximamos al fenómeno, a esa forma de ver con una idea muerta, con una ideología y con un dogma ya establecido y con un literalismo y con un psicologismo, como nos dice Gilman, y o que no posibilita darnos cuenta de realmente lo que está haciendo el alma sobre sí misma, su forma de ver a través de la que ella misma está haciendo un proceso donde el ego, donde lo humano no tiene que intervenir, donde no interviene, sino y o que son esas ideas que se le imponen, es decir, una narrativa que lo constituye, a la cual, sin él querer, está siendo narrado por eso, aunque él tenga ideas muertas, pero la narrativa que se le impone es otra muy diferente. Ok, ok. Precisamente fíjate que con esto comienza Hillman su capítulo de este de Deshumanizar. deshumanizar o hacer alma. Precisamente se separa de ideas fijas como son la religión, la psicología académica y la ciencia como tal, ¿no? El problema para Hillman es que estas tres vertientes del pensamiento que han sido necesarias para la construcción de la cultura en la que nos encontramos en este momento, nuestro contexto cultural no podría entenderse sin el desarrollo de la religión, la ciencia y la psicología. E incluso hay un entramado ahí bastante interesante, ¿no? El sentido común nos dice que la ciencia y la religión son antitéticas, que son formas diferentes de pensamiento. Pero si nosotros nos remontamos al origen de la ciencia, veremos que sus premisas y su propia estructura ideológica está fundada en preceptos religiosos. Es decir, la ciencia parte de la religión. Es más, los primeros grandes científicos fueron precisamente los padres de la iglesia, ¿no?
Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, su maestro, hoy se me fue su nombre, bueno, el maestro de Santo Tomás de Aquino. Eh, se me va. Cuando ellos intentan o buscan tratar de entender el mundo y compartir esta situación con sus propias ideas religiosas, no solamente se apegan a una nueva idea que va creciendo, sino que esa idea, la idea que estaba latente en el desarrollo religioso, ajá, y que tiene que ver, obviamente este es un proceso un poco más complejo y difícil de explicar, pero podríamos decir que en el momento en que el Dios judio-cristiano, ¿sí?, se plantea como un ser encarnado, un ser que baja a la tierra y que puede ser conocido y que puede sufrir la naturaleza de la especie humana, en ese momento ya está latente la idea científica de que el mundo puede ser conocido, de que el mundo puede ser visto ya como decía Galileo Galilei, como el segundo libro que Dios escribió. Ajá, Dios no escribe solamente el libro de la Biblia, donde habla acerca de su propia, de la historia de la creación del mundo y de los vericuetos del pueblo elegido, sino que escribe otro libro, y el otro libro es la naturaleza. Por lo tanto, los científicos, sin saberlo, siguen este mismo proyecto religioso, ¿sí?, de la interpretación de la naturaleza como la otra palabra de Dios, la palabra Yo, complementaria a la Biblia. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Ahí está, eh, por ejemplo, el trabajo de Alexander Coiré, que es un historiador, va muy relacionado con esta situación y nos habla acerca de cómo la religión va derivando en la propia ciencia y el paradigma científico va desgajándose de las propias ideas latentes en el interior de la mutación de la idea religiosa. Vemos entonces que una idea, ¿sí?, va transformándose, va cambiando, va siendo también diferente a sí misma y va mostrando junto a sus propias relaciones ideacionales nuevas facetas de sí misma o nuevas ideas que se presentan en un mismo proceso y que culturalmente nos van determinando, nos van dando los esquemas de pensamiento a los que nosotros nos atenemos y bajo los cuales pensamos bajo las ideas que nos piensan primero. Esto es interesante porque entonces eso quiere decir que no somos nosotros quienes pensamos realmente, ¿sí?, sino que son las ideas quienes se piensan a sí mismas y nosotros compartimos o tratamos de estar a la altura de ese pensamiento al estudiarlas o al repetirlas, ¿no? La mayoría de nosotros lo que hacemos es repetir continuamente las ideas que están estructuradas en el contexto en el que nos encontramos. Esas ideas se convierten en situaciones fijas a las que nosotros perdón, ante las cuales no reflexionamos. Y como no reflexionamos, entonces esas ideas se convierten en ideologías. Y esas ideologías se vuelven verdades, es decir, realidades que son inamovibles para las personas. Y nos casamos con ello, nos casamos con esa situación. Para algunos, la religión es la idea fija, ¿sí? Dios creó el mundo y sus mandamientos los tenemos que seguir a rajatabla. Para otros, por ejemplo, puede ser incluso la ciencia, ¿no? La ciencia nos dice la verdad del universo y de la humanidad y nos va a llevar hacia la mejor versión de la especie, ¿no? Es decir, no hay problema con esas situaciones. Sin embargo, con ninguna de las dos, la psicología puede emparentarse, porque precisamente la psicología trata del estudio de estas propias ideas, que son la dinámica del alma, la imaginación, creando continuamente imágenes acerca del mundo y de la realidad. Pero si nosotros nos quedáramos con la ciencia o con la religión, entonces ya no seguiríamos la dinámica psíquica, la dinámica de la idea,
sino que al contrario nos quedaríamos atorados en una de las tantas variedades de las ideas y no podríamos ver, ¿sí?, el movimiento psicológico que se determina por las relaciones que hay entre estas ideas y otras tantas ideas que están ahí en el aire. Desde este punto de vista, no hay una condenación de ninguna, ¿sí? O sea, lo único condenable quizá sería la fijación, ¿sí? Es decir, el literalismo de las ideas, el que una idea sea literalmente, tomada literalmente como algo que no se mueve, como algo que está ahí y que se tiene que asumir como tal y ya, ¿no? Pero ni siquiera la ciencia, por ejemplo, toma esas situaciones como tales. El átomo de Demócrito no es el mismo átomo que estudian los físicos ahora. Se llama igual, ¿sí? Pero la partícula atómica de la que hablaban los antiguos griegos, nada tiene que ver con las partículas atómicas, ¿sí? Como nubes de probabilidad que aparecen en los esquemas de la física cuántica actual. Entonces, ahí hay una palabra, ¿sí?, que ha mutado y que se ha transformado y que es completamente diferente, a pesar de que digamos que es lo mismo. Las ideas cambian. Sí, fíjate que en relación a eso que vos estás diciendo, Gilman plantea que precisamente, o sea, en la ciencia hay una fantasía arquetípica, en la religión hay una fantasía arquetípica también, que cuyo trabajo sería entrar a transparentar y mirar cuál es la idea y o que está ahí como tal, desde la cual se opera. Y en relación a eso que vos estás diciendo, si nosotros fuéramos a mirar precisamente cómo han mutado las ideas en relación a los trastornos mentales, eso ha cambiado de una manera bestial. Porque, por ejemplo, si nos remitimos al medioevo, creíamos pues, que cuando una persona tenía una enfermedad o algo, es decir, pero de orden psicológico, era una posesión demoníaca, que había entonces que cortar, rezarle. Por ejemplo, en relación a la epilepsia, eso lo conversaba con un amigo que creo que, espérate, que es que se me va se me va el nombre de este berraco, hombre, de el padre de la medicina, hombre, que lo tengo en la punta de la lengua y se me va. El padre de la medicina, Ay, Hipócrates. Hipócrates, que Hipócrates ya tenía, por ejemplo, la concepción de que la epilepsia tenía un rasgo de connotación física, pero ya después, 1300 años después, un mismo médico decía que la epilepsia se curaba si usted le rezaba a Dios. Y ya después, otros 700 años después, más o menos, como estamos ahora, está la idea bajo la concepción científica que la epilepsia se da es porque las conexiones, es decir, las corrientes sinápticas no conectan a las neuronas, sino que se van por lados diferentes. Entonces, miren cómo han cambiado las ideas en relación, por ejemplo, como poner este ejemplo en relación a la epilepsia. Entonces, es decir, que las ideas se mueven por un lado o por el otro, o sea, que ya es uno quien las fija, quien las amarra, quien las solidifica porque a usted le gusta, pero si nosotros realmente fuéramos a hacer el compromiso psicológico, el compromiso de psicologizar y de seguir la dinámica, es mirar cómo transcurre esa idea, cómo se mueve, cuál es la fantasía que la constituye, cuál es la narrativa que la narra. Y no es un juego de palabras. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hillman plantea esta concepción, por ejemplo, de que la psicología arquetípica que él plantea tiene una connotación muy teológica porque va en relación muy a esta formación de retomar del renacentismo y del banco de imágenes griegos como la constitución que tiene la psique. Pero entonces él dice que que son hermanadas, pero que no van ni por un lado ni por el otro, sino que se conjugan, sino que el problema aquí es cuando y o se literaliza. Entonces, es decir, en mí se está manifestando Zeus, entonces hay que dejar que Zeus, ta, 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 ta. No, o sea, como que si Zeus, como lo hace Jen Shinoda Bolen en su libro Los hombres de cada hombre y de cada mujer, ese libro de las diosas de cada mujer es interesante, pero por otras cosas. Entonces,
¿Qué pasa, por ejemplo, con estos textos, donde ya en Sinoda Bolen entonces se establece de que hay que activar un Dios o hay que poderle dejarlo que Él nos diga cómo podemos guiar, etcétera, etcétera? Pero no nos estamos dando cuenta que es que nosotros no elegimos a los dioses, nosotros no elegimos qué Dios representar, sino que siguiendo la idea de Hillman, o a qué Dios hay que orarle, o a qué Dios hay que seguir, sino que la idea que nos está hablando el Hillman en este caso es que hay que transparentar la narrativa con la cual viene el Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces, no es que nosotros tengamos, como dice Hillman, vivir al Dios, estar en función, entonces, ay, Dios, el Dios está haciendo esto en mí, no, sino que realmente como esa metáfora que nos habla Hillman en relación a lo, cómo se puede transparentar el proceso psicológico, qué Dios opera ahí, qué idea hay que transparentar ahí, quién habla ahí. Entonces, él utiliza precisamente como este proceso de semejanza para dar cuenta de unas ideas, de una fantasía arquetípica que nos narra y que no tiene que ver nada en relación al ego. Pero entonces, cuando, por ejemplo, muchos junguianos, porque esto se lo escucho decir a varios, que le tenés que rendir culto al Dios, le tenés que orar al Dios, le tenés que hacer cumplir, digamos, un sacrificio al Dios. Pero si fuéramos a hablar precisamente de la perspectiva de Hillman, o sea, esto es algo muy egoico, porque el Dios no hay que rendirle culto, no hay que eso, sino por esta connotación de semejanza, quién está hablando y qué narrativa es la que me está constituyendo ahí. Entonces, en este proceso, precisamente que nos habla Hillman como una connotación propia de deshumanizar, es que estamos, como vos estás mencionando, Alejo, ahorita estamos cubiertos por ese manto, estamos cubiertos por esa psique y o que nos narra, que nos constituye y que se vuelve como a través de una forma que tenemos para ver el mundo un poco. El asunto aquí es que cuando ya, por ejemplo, muchos de la psicología junguiana y el mismo arquetipal, Gigerich lo mencionaba en un texto de que Hillman también les pavimentó el camino también a muchos de sus seguidores, cuando entonces convirtieron a los mismos dioses o al mismo trabajo arquetipal en ideas fijas, inmóviles, como que si no hubiera un movimiento. Y entonces Hillman lo que nos está proponiendo en esta connotación, en tanto en el deshumanizar las ideas, o como, perdón, en el poder ver las ideas, es que no puede haber una solidificación, no puede haber una literalización, no puede haber un psicologismo, sino es mirar que en el proceso propio del alma hay una narrativa, hay un discurso que como psicólogos nuestro trabajo es acompañarlo y mirar cómo se desenvuelve. Es decir, que en el caso de la terapia es el ego quien sufre todas estas connotaciones, digamos, que se le impone a través de una idea, que se le constituye una forma de ver y que nosotros, por ejemplo, en el caso de la psicoterapia es poder transparentar esa idea, no volverla fija o decir que es que ya sabemos cómo operarla, ya sabemos cómo cercenarla, ya sabemos decir qué hacer, sino todo lo contrario. Estamos ante un misterio que no sabemos y que cuyo trabajo es poder transparentar realmente lo que está ocurriendo ahí, pero desligándolo de la connotación personalista del individuo, o sea, que toca hacer al individuo de lado para poder entrar a, a pensar un poco y a reflexionar la idea sobre... Alex, ¿te me fuiste? No, no, no. Más bien te nos fuiste tú ya un ratito. Pero sí terminaste la idea. Ah, fue puta. No, es completamente cierto. Y fíjate que esto que dices al final, ¿no? De permanecer con el misterio es bien interesante porque precisamente es lo que lo separa de los sistemas de pensamiento comunes a la propuesta de Hillman. Porque él no propone revelar un misterio, o sea, no propone que nosotros entendamos las cosas que están ocurriendo como situaciones fijas, sino al contrario, que alimentemos el misterio con más misterio, ¿no? Es decir, que oscurezcamos el misterio
en el sentido, no en el sentido de los críticos del postestructuralismo, por ejemplo, ¿no? Que dicen que los pensadores postestructuralistas hablan en galimatías para precisamente no darse a entender, ¿no? O sea, cubren su propia falta de ideas con un discurso aberrante en ese sentido, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando uno lee a estos autores sabe que no es así, ¿no? Ahí hay un pequeño debate al que podríamos en algún momento acudir. Pero bueno, el punto es este. Hillman no intenta entender lo que está pasando en el proceso psicológico, es decir, su propósito no es ni curar, ni develar, ni eh, mostrar el esqueleto de la idea frente a Ni nosotros. Sí, ese es un proceso, esa es una idea muy, muy propia de la ciencia, ¿no? La ciencia separa para poder entender, la ciencia reduce para poder manejar, ¿sí? La ciencia busca los puntos nodales de un fenómeno para poder saber cómo funciona ese mismo fenómeno. Pero si desde el punto de vista de la psicología, no podemos nosotros darnos ese lujo de tratar de desgajar el problema que tenemos enfrente de nosotros. Sí, la psicología, por ejemplo, normalmente, o la psicología pegada al paradigma científico, trata de hacerlo, por ejemplo, con los esquemas neurológicos, ¿no? Trata de hacerlo apegándose a la metáfora del cerebro y viéndola como si el estudio del cerebro, como si el estudio de la conducta, como si el estudio de los procesos fisiológicos estuviera fuera, perdón, la vértebra, la columna vertebral del psiquismo, ¿no? De la mente como tal. Pero desde el momento en que estamos hablando de la mente como tal, ya estamos hablando de una metáfora, ¿sí? De una metáfora a la cual no hemos podido todavía descifrar. Y lo más probable, como psicólogos, es que no descifremos, porque la meta no es descifrar, la meta es seguir. La meta es continuar ese misterio y permitir que se desarrolle en sí mismo hasta donde tenga que desarrollarse. Y nosotros continuar con él, ¿no? Estar ahí, el cuidado de. Psicoterapia tiene que ver con el cuidado del alma, ¿sí? El cuidado del alma, o sea, cuando yo cuido a alguien, no intento desmenuzarlo para poder entenderlo. Me quedo con él, ¿no? Amar a alguien, John, por ejemplo, eh, y eso es algo que yo he tratado de entender durante mucho tiempo, pero me parece que amar a alguien implica estar abierto ante el otro en primer lugar, ¿sí? Es decir, permitir que el otro se despliegue como tal como es, precisamente en la dinámica que tiene conmigo. Y este estar abierto al otro implica poder verlo como es, aceptarlo como es y actuar en consonancia, perdón, en consecuencia de la propia estructura que se me presenta. Es decir, ser realista en este sentido, lo que estoy viviendo, ¿no? Me hace sentir amado, ¿sí? Me hace sentir abierto frente al otro, o no, en ese punto. Entonces, yo creo que Voy a una conseguir novia. perdón, Voy a utilizar eso para conseguir novia. ándale, quién sabe si pegue, ¿no? A mí nunca me ha funcionado. No, no es cierto. No, pero el punto es que si yo creo que si trasladamos este mismo concepto a la visión psicológica de la relación con los fenómenos, también el psicólogo tendría que ser un amante de los fenómenos, ¿no? Es decir, y ser un amante de los fenómenos quiere decir no sobreponer sobre el fenómeno los esquemas de lo que yo quiero que el fenómeno sea, ¿no? Así como no le digo a mi pareja, tú tienes que ser de esta manera, porque si no, no te voy a querer, ¿no? O no te voy a amar, porque entonces el amor ya es un amor restrictivo, ya es una forma de relación en donde mi amor narcisista implica que el otro tiene que comportarse o relacionarse conmigo tal como yo quiero que se comporte. Bueno, nosotros como terapeutas vemos esto constantemente, ¿no? La gran
la gran lucha de las parejas en psicoterapia de pareja, precisamente, tiene que ver con ese mismo proceso, ¿no? La lucha de poder en donde uno quiere someter al otro al esquema de cómo tendría que ser la pareja, ¿no? Es decir, y cada uno de ellos está sometido también a una idea, ¿sí? A una idea comprada en algún lugar de cómo tendría que ser la pareja, ¿no? Mi pareja Sí, tendría que ser y tendría que tener estos atributos y ser así. Y el otro dice, pero mi pareja tendría que tener y ser y tener esos atributos así. Y cuando nos juntamos a los dos, pues no embonan, porque cada uno está ya casado con una idea, ¿no? ¿Y cómo van a estar casados entre ambos o cómo van a ser pareja si ya ya son están. parejas de una idea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Había hay una canción vieja que decía, no puedes tener dos amores, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues sí, no puedes No, tener yo soy dos amores. feminista, yo tengo cinco o Bueno, seis. ¿para qué conformarse con dos? Bueno, pero digamos, como metáfora para pensar esto yo, digamos que el estar abierto ante el otro implica poder amar al otro. El psicólogo cuida amorosamente el fenómeno con el que se encuentra. Y esto le obliga a precisamente no permitirse, ¿sí? Hacer una suerte de sujeción de sí mismo para que sus esquemas personales también sean pensados y reflexionados constantemente de tal manera que lo que sobresalga, ¿sí? Sea la imagen y su propio desarrollo en el fenómeno, ¿sí? No lo que el psicólogo quiere que sea el fenómeno. Y esto es lo que ha hecho la psicología durante mucho tiempo. Cuando la psicología se casa, sí, cuando la psicología se casa con un conjunto de ideas acerca de qué es la patología, qué es la mente, cuáles son los procesos psicológicos, entonces cuando se presenta el fenómeno, puede ser un paciente, puede ser un grupo, puede ser cualquier cosa que ocurra en el mundo, el psicólogo aplica un filtro de moralidad sobre el fenómeno, ¿sí? Cuando yo digo la depresión es esto, la esquizofrenia es esto, el autismo es esto, ¿sí? Cuando yo digo que las cosas son, entonces lo que hago sobre el paciente es meter, bueno, no sobre el paciente, perdón, sobre el fenómeno es meterlo en una dinámica donde yo dicto, ¿sí? Sin saberlo, el prejuicio moral ante el cual el fenómeno debe de adaptarse. Y los pacientes acaban respondiendo, así como el fenómeno, ante la necesidad que el psicólogo presenta bajo su propio esquema teórico. Esto es muy importante, porque quiere decir que tenemos que tener cuidado con el esquema teórico que nosotros, desde el cual pensamos, ¿sí? Porque si el esquema que pensamos no lo estamos constantemente reflexionando y criticando, ¿sí? No lo transparentamos tal como dice Hillman, lo que vamos a hacer es ponerlo sobre el mundo, ponerlo sobre el fenómeno. Y obviamente, John, el mundo va a responder y va a afirmar lo que yo estoy diciendo. Ajá. O sea, siempre me acuerdo mucho cuando digo esto, me acuerdo de esta frase que tenía Jean Baudrillard cuando en El crimen perfecto decía, la realidad es una perra, ¿no? Es decir, la realidad en ese sentido me complace, se prostituye frente a mí, quiere complacerme. Y si yo lanzo una idea, la realidad me la va a afirmar y me va a decir, es cierto, ¿no? Es cierto lo que estás diciendo. No porque la realidad tenga una necesidad de hacerlo, sino porque yo mismo, en ese sentido, voy a encontrar las propias pruebas para poder determinar que lo que estoy diciendo es verdad. Tengo que tener mucho cuidado con esto, porque Sí, mira, yo cuando nada más termino con esto, cuando lo he planteado, por ejemplo, en algún otro lugar, los psicólogos son muy reacios ante esta situación. La psicología tiene que ser una ciencia. La psicología tiene que ocuparse de las personas.
La psicología tiene que tener un sistema teórico determinado, porque si no, el mundo se acaba. Si no, no existe. Si no, de lo que hablas no es psicología. Pero de eso se trata precisamente esta serie de sesiones y este libro en particular, de que nosotros pensemos, dudemos acerca de nuestra fijación en las ideas que tenemos ya como determinadas y permitamos que sigan moviéndose, ¿sí? Que nos lleven a otros lugares donde ellas mismas, digamos, moran sin necesidad de nosotros. Nos invitan a que veamos al mundo a través del alma. Sí, fíjate que en relación a eso que vos me estás diciendo, me hiciste acordar de un escrito tuyo que publicaste por allá en el 2015 y que eso me revolcó la cabeza a más no poder. Me lo acuerdo más o menos así, no me lo acuerdo todo. He conocido psicólogos trabajando con sustancias metafísicas, con arquetipos, sanando el niño interior, rompiendo esquemas mentales, trabajando con dioses, restaurando el deseo perdido, etcétera, etcétera. Eh, pero esto es todo menos psicología, porque el compromiso del psicólogo es con el alma, no con el individuo. Aquí lo estoy parafraseando, pero es como para poner en algo en relación a lo que tú estás diciendo, porque me voy a centrar un poco mucho en este texto, lo voy a reflexionar un poquitico, porque precisamente ahí es donde se cae en la fijación de las ideas, entonces, en que podemos traer el síntoma por medio de arquetipos, sanando el niño interior, rompiendo el esquema maladaptativo temprano, mirando que la depresión es un esquema pues, que no hemos trabajado. Hay que hacer constelaciones familiares porque entonces esa depresión que tiene fue porque su mamá por allá fue muy depresiva, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, o caemos en los sistemas de connotación familiar, o hay que trabajar la sombra. Entonces, y o que si lo reflexiono un poquitico más, porque a aquel momento lo veía de una manera todavía muy inocente, pero medio revolucionaria, es que en ese texto planteas como es decir, donde no hay un movimiento de las ideas, donde hay cosas fijas, donde ya sabemos qué hacer, frente al síntoma, ya sabemos cómo operar, ya sabemos cómo trabajar, ya sabemos qué decir frente a eso que está ocurriendo ahí. Y entonces, como lo planteas ahí, si el verdadero trabajo del psicólogo es hacer psicología, es decir, el trabajo que tenemos con dicho fenómeno, con depresión, ansiedad, angustia, con lo que nos llegue el consultante y se nos aparezca en ese momento, es y o acompañar el movimiento de esa idea, donde no sabemos la técnica, no sabemos qué lo va a curar, no sabemos qué va a pasar ahí, porque esa es la pretensión y bajo la fantasía bajo la cual opera la psicoterapia, el curar, el mejorar o el significar o el explorar por explorar. Entonces ya sabes cuáles son los objetivos con los que vas. Vas con la intención de curar, con la intención de mejorar o con la intención y o de explorar. Pero qué tanta disposición, tal como nos diría Gigerich, de entrar en lo agreste del fenómeno, lo voy a poner aquí porque eso es una imagen muy fuerte para mí, de poder entrar donde nuestras ideas o lo que sabemos del fenómeno se vean totalmente destrozadas, donde no sabemos nada de él y que el trabajo más genuino y sincero que podemos saber del momento es decir, no sé, no tengo idea. Venga, pensemos, reflexionemos, transparentemos, sigamos hacia dónde va la dinámica. Por eso Gilman nos menciona por allá en el segundo capítulo que el proceso de la psique es en una deprimente lentitud. O sea, no sabemos porque el ego se quiere curar rápido, el ego quiere quitarse el síntoma ya, el psicoterapeuta quiere quedar, ay, sí, yo curé, ay, sí, hice tal cosa, hice lo uno, pero no más que son fantasías muy egoicas de pretender, como tú estás diciendo, demostrar la eficacia de la psicología, la evidencia de la psicología, que es capaz de hacer de que el mundo cambie, de que el mundo mejore, pero realmente el compromiso que tenemos sí es con la psicología de ese individuo o para que el sujeto se adapte más al sistema o que el sujeto pueda rendir, producir más encarnación al sistema. No podríamos decir que de cierta manera la psicología también es la puta del capitalismo. Digo yo, Sí, sí, sí. No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo en esta cuestión, entonces, nos queda más claro que las ideas, perdón,
las teorías que ya tenemos prefijadas acerca de lo que es la psicología, nuestras propias teorías psicológicas, se vuelven cadenas, se vuelven barrotes a través de los cuales nosotros nos encerramos para no tener que entender o no tener que estar frente al mundo y frente a la realidad, frente al fenómeno que se nos presenta. Nos sirven como una separación, nos sirven como una forma de no afrontar, ¿sí? Es precisamente la relación que tendríamos que tener con el fenómeno. Porque como bien dices tú, ¿no? Como bien recuerdas del mito de Acteón y Artemisa, ¿no? Cuando Acteón puede ver a Artemisa desnuda en medio del bosque bañándose, ¿sí? Artemisa lo convierte a él en siervo y sus perros lo destrozan. El psicólogo también, al final, tiene que ser destrozado precisamente por esta misma relación con el fenómeno. Ser destrozado en el sentido de que sus propias ideas tienen que devorarlo, tienen que volverse él partícipe y una parte de ese mismo proceso mítico y arquetipal al que pertenece. Obviamente, en el esquema de Giegerich esto tiene una significación un poco más compleja, pero si nos quedamos en Hillman, no, la imagen de Acteón siendo destrozado por sus perros implica la relación que tiene el psicólogo con la verdad que se le presenta, ¿no? El fenómeno como una verdad en sí mismo, ¿sí? No como la verdad, digamos, allá independiente del fenómeno, sino como el fenómeno en su propio movimiento de ser verdad para sí mismo. Entonces, el problema de las grandes teorías es que son grandes cadenas, ¿sí? Cuando Freud, cuando Jung, ¿sí? Cuando todos los otros psicólogos van enunciando su propia forma de ver al psiquismo, sin saberlo, van construyendo grilletes con los cuales dejan de pensar lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? Los psicólogos, cuando nos atenemos a esas situaciones, es decir, nos preocupamos por entender los conceptos, lo cual es completamente adecuado, es decir, cuando estudiamos a un autor, e incluso cuando queremos criticarlo, John, lo hemos dicho ya aquí, tenemos que estudiarlo, tenemos que saber de qué habla, ¿no? Tenemos que saber que el sí mismo, perdón, el self en Freud y el self en Jung son completamente distintos y tienen una significación diferente, ¿no? Y cuando eh, eh, Christopher Bolas habla acerca del objeto, está hablando de algo completamente diferente a lo que puede hablar Jung, por ejemplo, cuando habla del objeto. Es decir, todos estos elementos es necesario que nosotros los conozcamos y que los pensamos como psicólogos que intentamos indagar y entender una teoría determinada. Pero si nosotros hacemos, hay eco, pero si nosotros creemos y nos quedamos fijados a esas propias ideas, nos quedamos atrapados y adheridos, lo cual es una tentación bastante importante ahí, ¿sí? Muy Por ejemplo, peligrosa. peligrosa. Yo cuando intento entender algo, es muy atractivo el poder decir, ya sé qué es, ¿no? O sea, ya sé qué es el sí mismo, ya sé qué son los arquetipos, ya sé qué son los complejos. Ujú. Pero a mí me parece que el trabajo de cualquier pensador, de cualquier psicólogo, tendría que ser, sí, entender los conceptos, aprenderse los conceptos. Sí, yo no creo que podamos leer a Jung o criticar a Jung sin haberlo leído, ¿sí? Sin haber entendido profundamente sus conceptos. Pero luego, desecharlos, ¿sí? Es decir, luego cambiar esta situación. Luego, permitir que estos conceptos sigan su propio camino, sigan su propio desarrollo y que me lleven, o sea, ser llevado yo por mis propios perros hacia la verdad desnuda que está bañándose en medio del bosque de lo agreste, ujú, para posteriormente ser destrozado por ellos mismos. Ajá. En este sentido, hay una lección en el mito, ¿no? El mito nos ayuda a entender que las relaciones nunca son fijas, que las relaciones siempre son cambiantes y que varían de personaje en personaje. Por lo tanto, las ideas
como dioses, ¿sí? Las ideas como dioses en sí mismos también siguen ese mismo esquema mítico, esa misma narrativa que se narra a sí misma. Y cuando nosotros como junguianos nos sentimos adheridos a la psicología junguiana, tendríamos que preguntarnos ahí, ¿me siento adherido? Perdón, adhiriéndome a la idea fija, ¿sí? Que apareció en un momento determinado de la propia teoría, o respeto el espíritu, ¿sí? Que ahí se gestó en la construcción de la teoría y permite que estas ideas, que en algún momento fueron los ojos a través de los cuales Jung, por ejemplo, vio el mundo, sigan su propio camino. Ujú. La mayoría de los junguianos lo que hacen, John, es agarrar a las ideas junguianas y tomarlas, ¿sí? Es decir, no dejar que se muevan. Tú aquí te quedas fija y significas lo que significas, ¿eh? No puedes significar otra cosa. Si significas otra cosa, entonces ya no eres una idea junguiana. Sí. Lo que hace Hillman, y más adelante lo que hace Gehrig es precisamente, ¿sí? No hacer esto. ¿Sí? Lo que hacen ellos es permitir que las ideas se continúen y caminen y seguirlas pensando, seguir reflexionando estas mismas ideas. Entonces, por eso no los consideran junguianos, por eso muchos junguianos les parecen inadecuadas sus ideas, les parecen malos entendidos, les parece que no han entendido los esquemas junguianos, pero sería al revés, ¿no? Sería al revés desde ese punto de vista. Sí. Los que no entienden a Jung son aquellos que se quedan precisamente con las ideas junguianas y no permiten que sigan su propio desarrollo, su propia dinámica como procesos psicológicos autónomos. Les quitan su autonomía para convertirlos mm, en báculos, ¿sí? Sobre los cuales sostenerse, ajá, y no caerse a la realidad. Sí, fíjate que en eso me hiciste acordar que Alevica ayer en la clase nos decía, y lo que estoy de acuerdo, que no hay nadie más junguiano que Gigerich. Pues alguien que ha reflexionado más es ahora durante 40 años. Es que frase por frase, eso es una locura. Y en relación a eso que vos estás diciendo, lo que pasa es que cuando realmente uno ve los junguianos se aproximan a la obra junguiana, no tanto para entender la obra en sí misma, sino qué puede extraer de la obra para una practicidad, es decir, aplicársela al individuo, aplicarla en psicoterapia, entender un fenómeno, decidir realmente qué es lo que está pasando ahí, qué complejo está activado ahí, qué situación está ocurriendo ahí, dónde está Ujú, entonces el sueño, qué complejo está operando ahí, que si entonces si aparece la serpiente, entonces es la madre, si aparece un niño llorando, entonces posiblemente es el niño herido. Estos son ejemplos que estoy poniendo, pero entonces ya vamos de antemano con unos presupuestos, con unas ideas ya fijas de lo que sabemos, qué es el sueño, qué es un comportamiento, qué está pasando ahí, pero que en esto que precisamente es lo que Hillman critica, le critica a la psicología junguiana, que frente al trabajo con los sueños no se entregan al propio movimiento del sueño, sino que solidifican al sueño, fijan al sueño, a las imágenes del sueño. Usted es el complejo materno, usted es el complejo paterno, usted, esta imagen representa el ego, esta imagen representa el niño herido, esta que representa la fuerza, esta tal cosa, etcétera, etcétera. Pero que si nosotros fuéramos a seguir lo que nos plantea Hillman, porque un analista junguiano que bueno, que en su momento Alejo y yo lo hemos criticado, que es Robin Johnson, dice que si nosotros, que si no se relaciona el sueño con la persona, entonces es inútil. Entonces, ahí nos damos cuenta entonces de un pragmatismo donde el sueño tiene que ir relacionado entonces con el ego, con el desarrollo personal del individuo, a lo que Hillman aquí nos muestra. No, el sueño habla de la misma dinámica del alma, que no tiene que ver nada con el ego del individuo. Entonces, es mirar el discurrir de la narrativa que tiene el sueño, el movimiento de la imagen, la idea que está ahí operativa en esa imagen del sueño, más y cómo la va a relacionar con el sueño, cómo la voy a compensar o qué voy a hacer, sino que realmente todo ese movimiento de las imágenes es propio, el dinamismo del alma misma y que no es unidad, es fragmentación. Entonces, en este sentido, damos cuenta
de que realmente Hillman lleva el plano de los sueños al plano de la psicología misma, del alma misma, más que en relación con el ego. Jung ya lo intuía también, Jung ya tenía indicios también, pero él se quedó en esta connotación muy del individuo, muy de lo humano, demasiado humano. Sí, y está bien, es decir, mira, yo creo que todo pensador está destinado a seguir una rama específica del pensamiento. A veces la rama queda truncada, ¿no? Queda truncada en sus seguidores. Yo creo que personajes como Hillman, como Gigerik, lo que hacen es ser fieles a este mismo espíritu, a este mismo proceso, y no se permiten el solidificar el, la lava ardiente que supone las ideas que están prefiguradas en la obra de su maestro, ¿no? De Jung, en este punto. Mira, los que llegamos a Hillman o los que llegamos a Gigerik, regularmente lo que hicimos, o por lo menos los que conozco, ¿no? Incluyéndote, John, pues leímos arduamente a Jung, nos interesó muchísimo. Y durante años fue nuestro santo patrono, ¿no? Y Sí. seguimos esa situación. Pero mientras más lo pensábamos, había cosas que no nos checaban, ¿no? Había situaciones que de repente decíamos, a ver, ahí hay una contradicción que no está siendo abierta. Y cuando leíamos a Hillman, yo me sentí, por ejemplo, yo, por lo menos en mi caso, yo me sentía profundamente identificado con estas dudas que plantea Hillman. Porque Hillman lo que plantea más que respuestas es dudas acerca de el pensamiento psicológico como tal. Y cuando las presentaba, o sea, yo decía, ahí están mis propias dudas, ¿no? Ahí están lo que yo he en algún momento vivido como mi propia reflexión psicológica. Entonces, sí, o sea, yo creo que en este sentido, ser junguiano implica reflexionar constantemente bajo el esquema de lo que Jung en algún momento determinó como el alma objetiva. Eh, Estos psicólogos, sí, no parten de la nada, o sea, no parten tampoco sus imágenes y sus ideas no surgen de esquemas propios, sino que Jung ya los había plantado ahí. Jung siguió un camino, bueno, lo que nos queda a los seguidores, lo que nos queda a los alumnos, ¿sí? A los discípulos de esa misma idea es continuar el trabajo, ¿sí? Pero no continuar el trabajo de meditándolo, ¿sí? No continuar el trabajo fijándolo y convirtiéndolo en una piedra con la cual nosotros podamos hacer fuego o crear cosas, ¿no? Es decir, con lo que podamos hacer una casa donde quedarnos. Hay un poema, no sé si ya lo dije yo en alguna sesión, pero hay un poema de Juan Gelman que a mí me gusta mucho, que dice algo así como, no es, no hacemos una casa para quedarnos en casa y no amamos para quedarnos en el amor. Es decir, lo que hacemos, lo que construimos no es para quedarnos ahí, es para dejar que se vaya, dejar que cumpla su función en algún momento y después dejar que siga su propio camino. Ujú. La posesión egoica que es Sí. tan importante en esta época y en este momento de las relaciones, por ejemplo, modernas, implica eso, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo permitir que el otro sea lo que es. Ujú. Queremos que el otro sea lo que yo quiero que sea, lo que mis ideas o lo que las ideas culturales me dicen que sea. Pero permitir que el otro sea lo que es un grado de alteridad que es difícil de encontrar. Y en las teorías psicológicas, por ejemplo, no ocurre como tal. A pesar de que la teoría hable de la apertura ante el otro, esta apertura ante el otro está determinada por ideas que no se mueven, por ideas que están ahí anquilosadas y que no nos permiten pensar más allá. Sí. Entonces, O ideas de cómo tiene que ser el amor, de cómo tiene que ser la relación de pareja, de cómo tiene que ser entonces la conversación, ideas de cómo, entonces ya hay una connotación muy solidificada de las ideas de cómo tienen que ser las relaciones, y eso es lo que hace la psicología. Por ejemplo, si uno le escucha constantemente a los psicólogos, entonces en relación, entonces pone de cómo tiene que criar, qué ideas tienes que educar a tu hijo, bajo qué ideas tiene que ser la relación entonces con tus padres, bajo qué ideas tiene que educar, bajo qué ideas tiene que operar. Entonces,
fíjate que ya lo saben todo. Entonces, aquí siempre lo que me ha llamado la atención, y si ya lo saben, y si ya eso se sabe, ¿por qué, por qué se muestra todo lo contrario? Es decir, ¿por qué la dinámica muestra todo lo contrario en relación a otras ideas muy diferentes? Lo que quiere decir es que no saben, no se sabe. Por eso uno siempre tiene que nosotros hemos hablado, ir con una humildad hacia el fenómeno, de dejar que él nos hable, dejar que él se despliegue también. Y eso es lo que posibilita entonces poder adentrarnos, mirar las ideas, lo que está ahí circunvalando, lo que se está ahí dinamizando, y que nos posibilite o dejar que eso nos enseñe, dejar que eso sea realmente lo que pueda mostrar lo que nos está pasando aquí, sin que haya un enquilosamiento, sin que haya un literalismo, sin que haya un saber absoluto frente a lo que pasa. Y eso, por ejemplo, Gilman, en este texto, habla mucho, por ejemplo, en relación en este segundo capítulo, la importancia de deshumanizar la psicología, es que hay que darle el lugar como tal que ella se merece, el lugar que ella está establecida para sí misma y no para el individuo, sino que precisamente el poder revisionar la psicología da una dimensión muy diferente de comprensión de las dinámicas del alma, de esta connotación de la perspectiva desde la cual se hace alma también. Porque, por ejemplo, Gilman también nos menciona en este texto, Alejo, es que es muy importante que a la ciencia se le puede hacer alma, que a la religión se le puede hacer alma también, es decir, mirar la fantasía arquetípica que está ahí, transparentar el que está ahí. Lo peligroso es cuando lo dejamos en ideas fijas, cuando lo dejamos en un literalismo y pensar que ya sabemos todo en absoluto, o como vos estás mencionando ahorita, hay un encapsulamiento, como que si la idea no continuara, no se siguiera desarrollando. Y esto también lo pongo muy en relación a los jungianos porque eh, cuando ya, como se están mencionando, ya sabemos que es arquetipo, ya sabemos que es un mito, ya sabemos que es individuación, ya sabemos para qué todo sirve, hay un pragmatismo constante y supuestamente ellos dicen que están al servicio del alma, semánticamente dicen que están al servicio del alma, pero sintácticamente están regidos bajo la lógica egoica de un yo tecnológico, de un yo actualizado, de un yo que tiene que ir entonces a actualizarse, como vos mencionaba una vez, que esta connotación del sí mismo es un yo repotenciado, pero que operan bajo la lógica egoica. Ellos dicen que no, pero su trabajo, lo que hacen, muestra, aquí transparentando eso, muestra que siempre van en función de la relación egoica del individuo, más que realmente el compromiso del hacer alma o de transparentar realmente la idea que está ocurriendo ahí. Es decir, hablando en un poco más, más llevándolo allá, existe un complejo, hay complejo, hay que mejorarlo, hay que meterle nuevas imágenes, pero hacen el trabajo de transparentar cuál es la idea en la cual se fundamenta el complejo. Sí, sí, sí. El psicólogo tiene que cortar la rama en la que está sentado, una y otra vez. Todo el Tiene tiempo. que, tiene que cortar su propia carne para poder sentir esta situación. Es decir, en este sentido, John, tienes toda la razón. La ciencia y la religión son momentos de la propia psicología, son metáforas de la propia psicología. Ujú. Pero si la ciencia, perdón, si la psicología se eh, arrincona a sí misma bajo el ala de la religión o bajo el ala de la ciencia, entonces ahí va a empezar a construir ya una pequeña casa fija donde quedarse a vivir, ¿no? Cómodamente. La comodidad teórica es terrible, porque la comodidad teórica nos obliga a quedarnos de por vida, ¿sí? Defendiendo una idea determinada y convirtiéndonos en profetas de la misma. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con esa situación, de no convertirnos en profetas y ser psicólogos como tales. Precisamente lo que defiende aquí Hillman es que bajo todos estos esquemas, bajo todos estos elementos que hemos estado hablando, entonces, y por lo tanto, la psicología no puede ser un humanismo, ¿sí? Es decir, la psicología no puede
dedicarse, no puede quedarse dentro de los elementos pertenecientes a la persona por una situación particular y que tiene que ver con esto que hemos dicho, porque el sujeto también es una metáfora, el sujeto también es una idea, ¿sí? Y si nosotros eh, achicamos a la psicología, la metemos en el frasco del sujeto, entonces obviamente vamos a encontrar un montón de vertientes donde podemos investigar el psiquismo como si fuera fruto de la propia persona. Y la psicología y la psicoterapia está basada en esa situación. Los procesos psíquicos, por ejemplo, están atenidos a la vivencia del sujeto. Cuando como psicólogos exploramos una patología en el sujeto, en la persona, nos preguntamos de dónde viene esa patología, es decir, qué cosa vivió esta persona que lo llevó a desarrollar esta patología, qué cosa vivió, qué accidente le ocurrió, qué trauma lo determinó, ¿sí? Qué vivencia solidificó este esquema para que se presentara de esta manera. Así, es decir, de esa manera, lo que hacemos es atar al fenómeno psicológico, ¿sí? A la persona. Lo achicamos y pensamos que la depresión solamente pertenece al sujeto, ¿cómo se llama? Que la manía solamente ocurre en el esquema del sujeto y ya. Pero si nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es literalizar precisamente al propio fenómeno y meterlo en una idea determinada, como tú bien dices constantemente, John, en el lecho de Procusto del sujeto. El sujeto es un lecho de Procusto en ese sentido. El individuo es una tabla fija que mide o a través de la cual medimos los fenómenos psicológicos que se nos presentan. Y entonces el sujeto se convierte en nuestra propia muletilla, en nuestro bastón, ¿sí? En nuestro báculo. Y nosotros nos volvemos, como decía Sabater, nos volvemos imbéciles, imbéciles porque dependemos de un báculo, ¿sí? Dependemos de algo que nos sostenga, ¿sí? Imbécil, dice Sabater, viene de imbáculos, ¿sí? Es decir, el que necesita un báculo para caminar, el que necesita algo, donde sostenerse. Bueno, el sujeto se convierte para nosotros como psicólogos en nuestro báculo para caminar. No podemos caminar sin sujetos. Y de hecho, no podemos imaginar la psicología sin el sujeto. O sea, esta propuesta de tratar de sacar al sujeto, perdón, de tratar eh, perdón, es que se me fue la idea con una pregunta. Hágale, hola. Pero ahorita lo vemos. No podemos imaginar que la psicología y que los procesos psicológicos no pertenezcan al sujeto, ¿sí? Cuando tú esto lo presentas frente a un psicólogo, John, o sea, si no te tildan de loco de primera, ¿sí? Lo que te van a decir es que estás muy confundido y que no entiendes lo que es la psicología, No me ¿sí? vas a hacer quitar la tarjeta profesional. Exactamente, casi te quitan el DNI, ¿no? Es decir, te, la psicología está tan apegada a la idea del sujeto que no podemos imaginar una psicología sin sujeto, sin individuo. Lo que nos propone Gilman precisamente es que nosotros pensemos a los fenómenos psicológicos por cuenta propia, es decir, como sujetos en sí mismos, ante los cuales incluso nuestra identidad como personas es otra imagen ahí misma, otra imagen que está relacionándose con las tantas imágenes que el proceso psicológico denota, ¿sí? Perdón, John, déjame responder esta pregunta porque si no, no me va a quedar, no voy a Hágale, estar en hágale. paz. El tema, Pablo, es el libro de James Hillman, Reimaginar la psicología. Lo venimos tratando desde hace 22, esa sería la 23ª sesión, Entonces, y bueno, es el tema que ahorita nos compete, ¿no? Hillman es un psicólogo post-jungiano, es decir, un psicólogo que nace de las propias filas del jungianismo, ¿sí? De la psicología jungiana, y
que va desarrollando su propio pensamiento a través de el repensar los conceptos junguianos. Un psicólogo polémico, un psicólogo muy poco conocido, ¿sí? También es cierto. No hay grandes personas, no hay una gran cantidad de personas leyéndolo, ¿sí? Y los psicólogos junguianos casi no lo conocen, y los que lo han escuchado, ¿sí? Prefieren no conocerlo, prefieren no saber nada de él, ¿sí? O lo Pero que lo nosotros, estudian, diversan. exactamente, ¿no? O los que lo regularmente son los críticos. Otra vez vuelvo a la situación. El problema no es criticar, el problema es que no lo leen, ¿sí? Y sobre lo que no leen, empiezan a construir sus propias, bajo el esquema de su propio miedo, teorizaciones sobre lo que el otro dice. Ajá, eso es muy interesante y es un fenómeno humano, demasiado humano. Nosotros lo vemos en cualquier ámbito, ¿no? O sea, las personas cuando no tenemos miedo, cuando tenemos miedo de algo, cuando no lo conocemos y nos asusta, lo primero que hacemos es lo primero que surge de nuestro miedo, lo primero que surge del miedo, porque hay que empezar también a resignificar esto. Lo que surge del miedo es la necesidad de construir una narrativa que explique esto. Ujú. Una narrativa que me mantenga a mí en donde ya estoy, que me permita seguir seguro. Ujú. Entonces yo prefiero decir, por ejemplo, hay incluso, por ejemplo, hay quienes dicen que Gigi, que es un psicólogo que está basado perdón, que defiende el ego a mansalva, ¿no? Y que el ego es su Dios y toda esa situación. Pero Qué o sea, lindo. cuando lo lees, sí, cuando uno a Gigi dice, pues, ¿de dónde sacas eso, no? O sea, pues, ¿qué leíste, no? O sea, ¿qué entendiste de esta situación? Obviamente, lo hacen para no leerlo, ¿no? Es como cuando un niño, por ejemplo, ¿no? Un niño va a probar un nuevo alimento y dice, no me gusta, ¿no? No me gusta porque es así. Y le preguntas, ¿ya lo probaste? No, no lo he probado, pero no me gusta. Bueno, como niños, muchos psicólogos, cuando escuchan de lo que hace James Hillman, lo que hace Wolfgang Jäger, que es decir, no me gusta, ¿no? Y no me gusta, y crean, y tienen su teorización de por qué no les gusta, pero nunca se atreven a probarlo, o sea, nunca se atreven a leerlo, nunca se atreven a entrar dentro del esquema de sus ideas y reflexionarlas. Desde afuera dicen, no me gusta, Ya, y como no me gusta, entonces no es válido en ese sentido. Eh, o Aquí dice, mismo, Pablo, en esta misma página, o incluso en mi propia página, en mi propio perfil, también están ¿cómo se llama? Todas las pláticas grabadas, ahí las puedes escuchar. Abrí hace poco un canal bueno, más bien mi propio canal de YouTube, ¿no? Todos tenemos un canal, me parece, por habernos suscrito en YouTube. Bueno, no, si yo me no. buscas ahí, bueno, pues, si me buscas a mí como ya deberías abrirlo. Ya. No, no es cierto. Si me buscas como Alejandro Chavarría en YouTube, vas a ver mi canal y ahí también están todas las pláticas en una lista que dice Reimaginar la psicología. Desde la primera hasta, pues ahí iré poniendo todas conforme vayan saliendo. Pero bueno, yo entonces Yo estábamos, relato estábamos con esta situación. que Dime, voy dime. siendo que, o hay preguntas, por ejemplo, unos colombianos muy conocidos decían que era hegeliano, que era que no estaba dentro de la psicología junguiana ni nada. Entonces, realmente este trabajo de los prejuicios para no entrarse a los temas denota que realmente no quieren ver sus ideas en juego, no quieren ver esa base estructural en la cual están montadas en juego. No, es decir, como en este que nos pone Gigerich, que nos queda entonces en terreno vallado, seguro de que ya sabemos. Se nos fue John. A ver, vamos a ver si lo podemos recuperar. Permítame tantito.
Ya está, lo recuperamos. Listo. Ay, güey, puta, ¿qué había pasado? Te Pero fuiste, bueno, John. entonces, para terminar, realmente nos vemos expuestos a eso. Lo mismo pasa ante los fenómenos. Lo mismo, ya sabemos, como decías, lo perrateamos, lo juzgamos, lo condenamos, decimos, no puede ser así, esto no puede pasar así, esto tiene que ser de otra forma, tiene que ser como yo diga, como yo haga, como yo piense, pero según sin que yo me dé cuenta, estoy operando bajo una idea que ya tengo fija y que no quiero que se mueva. A pesar de que esa idea llega un momento, Alejo, que ya no nos sostiene, ya esa idea no sostiene, pero también hay un rehúse del individuo en abandonar esa idea, en querer cortar esa rama y dar el salto hacia adelante también. Y eso muchas veces hace que y o se caigan en los prejuicios o en estas moralinas o en este discurso hay veces tan, de, de este discurso tan, dejémoslo así. Sí, tan literal en este punto, ¿no, John? Y bueno, ya a lo mejor para ir cerrando, sí tenemos que entender entonces que desde este esquema que nos presenta, bueno, desde de esta reflexión que nos presenta Hillman, todos los conceptos psicológicos tienen que ser tomados como metáforas y como ficciones. ¿Sí? El cuerpo incluso es una ficción. ¿Sí? El cuerpo no es algo literal. Nuestra carne, nuestra propia identidad es también una idea que se va moviendo. El crecimiento, la individuación también son ideas propias. Lo que importa no somos nosotros, lo que importa no es la persona como tal, lo que importa es el daimón. Dice Hillman en este principio, no es mi individuación, sino la del daimón, ¿sí? La del espíritu que me va construyendo y que me va formando, la del alma como proceso que va discurriendo en mi propia narrativa como sujeto. Yo no soy yo, Sí, yo soy otro, ¿sí? Yo soy siempre otro, yo soy siempre lo que no soy. Y en ese sentido es más importante lo que no soy que lo que soy, porque lo que soy solamente es una parte, ¿sí? Fijada de todo eso que no soy, pero que me determina y que está atrás de mí. El inconsciente, por ejemplo, en ese sentido, no es algo real, es decir, no es algo verdadero, es también una metáfora que utilizamos para poder entender todo este proceso imaginal. Porque si nosotros intentamos, por ejemplo, emparentar el inconsciente con lo imaginal, estamos cometiendo ahí un error, porque el inconsciente es una idea más, ¿sí? El inconsciente es un proceso a través del cual nosotros y la psicología en algún momento trató de entender el objeto de su estudio de manera cada vez más adecuada. Pero es como una tal, metáfora más. exactamente, como tal es una metáfora, y si la tratáramos como una sustancia, como una cosa, como un topos, entonces estaríamos pecando contra la propia idea. ¿Sí? No estaríamos dejando que siguiera su propio curso. El sueño es una metáfora y el sueño se pertenece a sí mismo. Es decir, todo, incluso lo que somos nosotros, ajá, lo que nosotros creemos como más sagrado de nuestra propia forma de vernos, es también una metáfora. Bueno, yo quería cerrar en relación un poco más este capítulo. Yo igual lo he mencionado, pero igual vamos a desarrollar mucho más. Igual me voy a adelantar un poco cuando ya Hillman también nos habla que realmente el alma sigue procesos que son inhumanos, que pueden afectar al ego, pero el ego no puede afectar esos procesos. Nos plantea él un poco y en relación a lo que tú estás diciendo, realmente no es la individuación del sujeto, de la persona, del individuo, es la individuación de la idea, es la individuación de la patología, es la individuación de la crisis, etcétera, etcétera. Pero entre tanto más le descarguemos al ego y o lo que está pasando o que todo va en función del ego, pienso que menos se va a hacer el ejercicio de poder transparentar las ideas y saber qué es aquello que se nos impone, donde tiene su propia voluntad, tiene su propia estructura psicológica y que va mucho más allá muchas veces del entendimiento del ego, sino que hay que llevarlo a un nivel imaginal. En términos de Gigerich, hay que llevarlo al punto más alto, a un nivel de mayor abstracción.
Sí, me Pues escuchan. muy, Sí, sí. sí, John. Pues yo Ah, creo que bueno. ahí le dejamos porque ya es noche y John tiene que madrugar mañana. Sí, sí, aquí te... Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. También quiero recordarles que Alejo ya tiene su podcast. Por favor, Alejo, menciona el podcast. Al Ah, sí, podcast. sí. Inicié un proyecto hace poco sobre continuando, antes tenía una página un pequeño blog que se llamaba El mito de la realidad, donde escribía diferentes ensayos sobre temas determinados. Lo continué hace poco con un podcast que está en Spotify, que pueden encontrar en los podcasts de Apple y de Google, que también se llama así, El mito de la realidad. Entonces, si lo buscan, son pequeñas cápsulas donde grabo algunos pensamientos sobre estos temas, sobre la psicología en general, e incluso sobre la educación. Sí, a lo mejor algunos recuerda que soy orientador educativo en este momento, trabajo de eso, y pues también me gusta pensar sobre ello. Sí, y también muy importante en el blog hay un ensayo muy bueno que hiciste del paso de lo analítico y lo imaginal a lo lógico. Muy bueno también. Se lo Alejo, vamos a dejarlo en los comentarios para que la gente también se aproxime a él y lo lean. Muy bueno, a mí me gustó mucho también y quienes lo han leído. Yo también el próximo mes, el 17 de marzo, voy a estar arrancando un curso donde vamos a estar trabajando esta idea o este concepto de Jung, el arquetipo de la sombra, y o vamos a ver entonces un taller que es teórico práctico, donde se va a estar desarrollando en 5 secciones, la sombra en la vida cotidiana, qué entiende Jung por sombra, cómo se forma la sombra entonces. También vamos entonces a estar dando estas connotaciones desde la psicología junguiana principalmente y cómo esto se ve reflejado pues como en diferentes contextos propios de la vida. Ahí está el voucher también, está todo publicitado. Entonces, para las personas que pueden estar interesadas, ahí está la información, ahí está mi número WhatsApp para que se comuniquen conmigo y yo les doy toda la información. A todos los que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias pues y nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho, nos vemos. El siguiente en vivo será dentro de 8 días, precisamente a la misma hora, a las 10 en Colombia, a las 9 en México. ¿Listo? Ajá, termino. Cuídense Dale, mucho. dale. Así es cierto.